Más de un año después de lo planeado, finalmente podemos gozar de la última gran aventura de Black Widow, o por lo menos eso parece. ¿Habrá sido una buena despedida? Veámoslo a continuación. ¿Qué hay? Entonces, como ya vieron en el intro, pues vamos a hablar ahorita de Black Widow, ¿no? Del estreno, del último estreno que tuvo Marvel ya en los cines, después de más de un año, sí, mucho más de un año en el cual no habíamos sabido nada de Marvel dentro de las salas de cine. Y, y es que esta película, la de Black Widow, evidentemente, pues estaba planeada para estrenarse en mayo del 2020 y por asuntos de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, etcétera, pues Disney la fue retrasando, 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 hasta que finalmente este 9 de julio, hace apenas unos días, pues fue liberada tanto para cines como para la plataforma de Disney Plus. Ahí los que tengan, los que sean suscriptores de Disney Plus, pues pueden checarla. Está ahí ya disponible una entrega, ¿cómo le llaman? Creo que llaman Premium, algo así, ¿no? O sea, van a tener que pagar por ver Black Widow, un pago adicional de lo que es su suscripción. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar a ver qué tal estuvo Black Widow. Eh, Realmente a mí, en mi caso muy particular, el personaje de Black Widow nunca se me ha hecho tan relevante, ¿saben? Dentro del universo cinematográfico de Marvel. Siempre la vi así como esta cara bonita, este cuerpo sensual dentro del universo cinematográfico de Marvel que acompañaba a los Vengadores, ¿no? De hecho, pues yo creo que esa fue la intención original. De hecho, no hace mucho tiempo, hace unos días, Scarlett Johansson hablaba precisamente de esta sexualización que tenía en un inicio el personaje y que ella tampoco estaba de acuerdo con esa sexualización. Pero bueno, pues era el inicio, ¿no? Y supongo, les digo que ese era como el primer acercamiento que quería Marvel con el personaje. Poco a poco, la actriz le fue dando ahí toquecitos, mucha más profundidad, también los guionistas, evidentemente, pues se convirtió en uno de los pilares, en una de las vengadores pilares, ¿no? De todo este universo. Sin embargo, por una u otra razón, pues nunca había tenido su película en individual, como si la tuvo Thor, el Capitán América, Iron Man, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues llega ahorita, después de que terminó ya toda la saga del infinito, llega la película de Black Widow. Muchos consideran que llega muy tarde. Yo de hecho sí consideraba eso, ¿no? Que estaba llegando ya demasiado, demasiado tarde. Creo que esta película pues cae, ¿no? Tendría que caer en la saga del infinito. Llega hasta esta cuarta fase, iniciando una nueva saga que pues no pega mucho ya el personaje, porque además pues ya sabemos qué va a ocurrir con el personaje, ¿no? Habrá que decir que esta película no es después de los sucesos de Endgame, sino es después de los sucesos de Civil War, de Capitán América Civil War, donde ya saben, ¿no? Se separa el equipo de Vengadores, unos son fugitivos, unos están encarcelados y otros, pues los que estaban apoyando los tratados de Sokovia, pues están libres pero enojados con los otros, entonces se ubica ahí precisamente, ¿no? Entre Civil War y Infinity War. Ahí es donde podemos encontrar a Black Widow. Entonces está muy bien insertada ahí en esta saga del infinito. Y pues verla ya en la cuarta fase, pues ya está medio a destiempo desde mi perspectiva, ¿no? Pero creo que era algo que se le tenía que hacer al personaje, ¿no? Es una clase de gesto de justicia hacia el personaje. Ahora, más allá de las intenciones de que el personaje recibiera lo que merecía, es decir, su película en individual, si valió la pena o no valió la pena. Vamos a verlo, ¿no? Iniciamos con el aspecto visual, con los aspectos visuales, y debo decir que está espectacular, ¿no? Digo, no sé qué tanto diferente podríamos esperar viniendo de Marvel. Definitivamente los efectos especiales que vemos en Black Widow están espectaculares, ¿no? Las explosiones, las persecuciones en autos, en moto, las coreografías de las peleas, todo está perfectamente bien coordinado y está en su punto. Una de las cosas que sí disfrutaba mucho de Black Widow en las demás películas del Capitán América o de los Vengadores era precisamente ver su combate, su estilo de combate, porque al ser un personaje que no tiene poderes como otros, pues sí era interesante, ¿no? Ver a un humano común y corriente, enfrentándose a todas las amenazas y siempre me gustaba mucho esta interacción de acción que tenía
Black Widow dentro de las películas. Y aquí pues obviamente no fue la excepción, les digo, los efectos están en su momento, están muy bien logrados, están espectaculares, incluso creo que están muy over the top, ¿no? Respecto al personaje. Y es que de repente ves a Natasha Romanoff, dándose unos fregadazos, en serio, unos fregadazos, pero bien dados, ¿no? Aquí sí no se midieron los guionistas, el director y todo, para, para la crudeza de los golpes, ¿no? Pobrecita Natasha termina mayugada todo el tiempo y se sigue parando. Por eso les digo que el personaje aquí en esta película es over the top, lo cual es entendible porque pues es la protagonista, ¿no? Era la película de Black Widow y pues tenía que estar realzada, pero sí de repente la ven cayendo de un edificio que se está desplomando, bueno, de una estructura que se está desplomando desde el cielo, ¿no? Dándose golpazos, cayendo de un helicóptero, valiéndole madres, ¿no? Yo de repente me ponía a pensar, ¿no? O sea, yo ni de chiste me aventaría como ella, al ahí se va, ¿no? Porque de repente se agarra de los tubos, este, cae de pie desde una gran altura, no sé cómo se rompe todos los huesos, pero es Black Widow y creo que si estábamos esperando realismo en ese sentido, pues no sé ni siquiera qué hacemos en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Entonces, visualmente creo que está muy bien lograda y eso les gusta mucho. Dentro de las películas no tienen de qué preocuparse. Ahora, musicalmente hablando, ya saben que igual y no es algo que tomen en cuenta mucho en algunas reseñas, pero a mí particularmente, como soy muy amante de los shows, de la música, de videojuegos, de películas y de todo, pues sí, yo es algo que tomo muy en cuenta. Entonces, un problema que he tenido por lo regular en el universo cinematográfico de Marvel es la falta de identidad musical, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, en DC. En DC de repente oyes las notas de La Mujer Maravilla, sabes, ¿no? Sabes que es el tema de La Mujer Maravilla y tiene una gran fuerza, una gran potencia. Y en el caso del universo cinematográfico de Marvel, salvo ciertas excepciones, sí creo que falta dignidad, identidad musical a algunos o a muchos, a la mayoría de los personajes. De hecho, bueno, tenemos Spider-Man que más o menos, ¿no? Tiene ahí su identidad musical, pero pues Spider-Man siempre ha sido muy cuidado, un personaje muy cuidado. Entonces, eh, tiene por ahí temas, ¿no? ¿A quién más podría? No sé, tenemos el tema de los Vengadores, que es muy reconocido, ¿no? Tú oyes el tema y sabes que estás oyendo a los Vengadores. De hecho, Black Widow termina así con este tema y sabes que es de los Vengadores. A mí no me gusta, particularmente creo que es falto todavía de epicidad, de pomposidad, pero bueno, por lo menos tiene identidad. De ahí en fuera, bueno, no está difícil que recordemos por solo la música a algún personaje en especial. Tal vez por ahí Doctor Strange tiene un tema particular y párenle de contar. En el caso de Black Widow, mientras estaba viendo la película, precisamente estaba poniendo atención en la música y creo que hay temas dentro del log de la película que son bastante salvables. Estaba viendo de quiénes fueron los compositores, déjenme ver si lo voy a leer, los nombres están medio raros, Lorne Ball y Alexander Desplat. Alexander Desplat sí lo recuerdo porque estuvo trabajando en Oz de Harry Potter. Me parece que fue en el Príncipe Mestizo, no me acuerdo, pero estuvo trabajando en Oz de Harry Potter y precisamente tenía estos toques épicos de epicidad que creo eh, que a mí me gustan mucho, me llaman mucho la atención. No sé qué tanto queden con un personaje como Black Widow que no tiene superpoderes, que es una humana pues, común y corriente, ¿no? Obviamente con habilidades más allá, pero pues sí, una humana al final de cuentas. Y creo que el tema que crean estos compositores está muy también over the top, ¿no? Esta película es como la película over the top. Está muy épica, muy pomposa, tiene estos coros masculinos muy graves, que le dan mucha intención. A mí me gustó mucho el tema, pero no sé qué tanto va ahí con Black Widow. Además me gustó porque les digo, son coros de este tipo épico, pero muy al estilo soviético, no sé, como de la época de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, que va muy bien con el personaje, ahí sí, en eso sí. Entonces, me parece un tema interesante. Lamentablemente no es, pues, tal vez no sea muy posible que se vuelva a repetir o que se vuelva un constante,
porque ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa con Black Widow? Y sabemos que ya no vamos a verla más. Entonces, a ver qué pasa. Pero musicalmente estuvo bien, estuvo interesante también. Entonces, visual y musicalmente hablando, bien hasta este momento con Black Widow. Vamos con la historia, señores, con el argumento, que es lo que en realidad a muchos les interesa. ¿Realmente vale la pena ir al cine, pagar el boleto o pagar todavía la más cara suscripción premium de Disney Plus? Um, bueno, hay que decir de inicio que el tema, la sensación que da Black Widow es muy similar a Capitán América y el Soldado del Invierno. No sé, una temática mucho más seria, mucho más de espías, mucho más contenida. Y aquí sí no es over the top la película, ¿no? Visual y musicalmente sí, pero en cuanto al argumento, en cuanto a la historia, no, está muy contenida. Sobre todo, y es evidente, por el tipo de villanos a los que se va a enfrentar Black Widow. Digo, Black Widow no estaría muy complicado que se enfrentara a villanos con superpoderes y alienígenas, etcétera, etcétera. Entonces se enfrenta a una amenaza mucho más aterrizada, mucho más del ámbito de los humanos, y eso hace precisamente pues que la historia se sienta un poquito más aterrizada, muy al estilo de precisamente el Capitán América y el Soldado del Invierno, ¿no? Que también se estaban enfrentando a Hydra, si ustedes lo recuerdan. Hablando aquí de los villanos, hablando de estas amenazas a las que se enfrenta Black Widow, tengo sentimientos medio encontrados respecto a este aspecto. Por un lado, pues nos vendieron a Taskmaster, ¿no? Digo, pues de los cómics venía Taskmaster y es un personaje importante. Yo no sé mucho de cómics, hay que decirlo. No soy asiduo comprando cómics, pero me gusta mucho el universo cinematográfico de Marvel. He consumido todo, 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 hasta lo que está descanonizado del universo cinematográfico. He consumido todo del universo. Sé de algunas cosas porque pues veo algunos canales y cosas así de cómics y sé algunas cosas. En el caso de Taskmaster, pues lo presentaban así como el villano, ¿no? La figura acá, la amenaza súper poderosa a la que se iba a enfrentar Black Widow. Y es poderoso, de hecho, al inicio, el primer enfrentamiento que tienen aquí cuando Black Widow se retira, porque recuerden que ella está huyendo después de los acuerdos de Sokovia, porque pues la anda persiguiendo Rose, el general Rose, que sale también ahí, X su participación. Digo, está ahí el detalle que está, le da ahí en la liga con lo que había pasado, pero más allá de eso, olvídense de Rose con respecto a que si venían guiños a los Thunderbolts y ya saben, ¿no? Todo lo que nos hemos estado imaginando desde que salieron las series, desde que regresó Simo y todo. Pero bueno, también recuerden que esta película fue hecha hace más de un año, ¿no? O sea, empezó su producción seguramente hace 2 años. Entonces, no, Rose es nada más es una pequeña liga con el resto del universo cinematográfico de Marvel, algo que tenía que estar. Pero bueno, Black Widow está huyendo, llega a Noruega y ahí es donde se encuentra por primera vez con Black Master, que la va a buscar. Este, y el enfrentamiento que tienen sí está bastante cool y él se ve, bueno, él se ve, me refiero al villano, se ve bastante sobrado, ¿no? Sí se ve muy amenaza, le pone una buena pliega a la viuda negra, entonces si te apantalla, y dices, wow, sí, va a estar cabrón, ¿no? Vencer a este enemigo, sobre todo por todo lo que ya sabíamos de que tiene esta capacidad de copiar, de imitar las habilidades, y de repente en los trailers se veía cómo hacía cosas de Black Widow, hacía cosas como de Black Panther también. Incluso hay una parte donde mencionan, tiene la habilidad de copiar las habilidades de tus amigos, ¿no? Le dicen a Black Widow. Sin embargo, esto rápidamente se va a la basura, se diluye Taskmaster entre todas las cosas que están pasando, entre otros personajes, entre un villano, que ahorita voy a hablar de él, más allá de Taskmaster, se diluye, ¿no? Entonces, nunca terminamos de ver realmente sus habilidades, nunca nos muestran así cómo hace realmente, cómo tiene las habilidades de todos los otros Vengadores. Entonces, se diluye fácilmente Taskmaster y de repente ya queda así como un personaje que está aquí, por allá, nada más como una piedrita en el zapato, una lucha, una otra lucha, y ya, ¿no? Entonces, realmente en cuanto a amenaza, me parece que no la representó como tal. Sin embargo, sí creo que por ahí hay una hubo un buen giro, porque
como origen, me pareció súper interesante, eso sí, su origen. Bueno, no les dije al principio, pero seguramente está ahí en la mini, en el título. Voy a hablar con spoilers, ¿no? Nosotros ya sabemos, bueno, los que ya vimos la película, si no la has visto, yo te recomiendo que mejor no continúes porque de aquí pues, va a haber un montón de spoilers. Ya vimos que terminó siendo la hija del villano principal, ¿no? Esta niña por la que tanto se mortificaba Natasha en su pasado. Si ustedes recuerdan, en las películas anteriores, por ahí Barton y Natasha hablan mucho de lo que ocurrió del accidente de Budapest, como dice Natasha. Yo no sabía que era Budapest, pero bueno, vamos a hacerle caso. Y pues nunca se había aclarado, ¿no? Hasta este momento resulta que Natasha y Barton tenían ahí una misión para que ella pudiera salirse del salón rojo, del cuarto rojo, de las Black Widows, terminar con la vida del organizador de todo eso, ¿no? Y uno de los daños colaterales era precisamente la hija de este villano, y ella pues, la vuela, ¿no? Y le pone una bomba, vuela el edificio donde ella estaba y le valió. Pero obviamente pues eso se quedó en sí y eso es algo de lo que muchos se arrepienten. Entonces, el que Taskmaster fuera esta niña que ella explotó, bueno, explotó, pero que sobrevive y ahí con varios eh, implantes cibernéticos, etcétera, etcétera, logra sobrevivir. Está muy interesante porque al final de cuentas es parte de la redención que siempre había buscado Black Widow y que le permite ser una mejor persona, porque al final de cuentas ella quiere alejarse, ¿no? De este papel de asesina y de bad, todo este rollo, y quiere ser una mejor persona, como ya la vemos en las dos películas de los Vengadores que siguieron, donde ella ya está tratando de ayudar al mundo, incluso ella se hace como cargo, ¿no? De la justicia del mundo ahí, organizando a sus compañeros que quedaron para ayudar a los humanos que había. Entonces, logra esta redención aquí con Taskmaster porque al final pues, no matan a Taskmaster, ¿no? Ella la derrota. No me acuerdo ahorita el nombre, Antonia se llama el nombre de la hija, y le pide perdón y al final quedan como amigos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el origen del Taskmaster del universo cinematográfico de Marvel, pero ya el desarrollo dentro de la película, les digo, se diluyó muy rápido, o sea, sí se veía muy amenazante, pero de repente se diluyó. Ahora, el otro villano, el que sí estaba ahí detrás moviendo los hilos y todo, y que me parece que es la verdadera amenaza como tal, y que sí logra transmitir lo que se tenía pensado transmitir, pues era Draco, el papá de Taskmaster, el papá de Antonia, que pues es este humano, ¿no? Este humano megalómano que quiere controlar el mundo a través de la red de Black Widows, porque infiltra Black Widows en los diferentes gobiernos de los países, y él desde un satélite ahí, que no es satélite porque no está en el espacio, pero está ahí volando su estructura, eh, pues maneja ahí todos los hilos, ¿no? Entonces, me gustó bastante este personaje porque es muy desagradable, o sea, logra transmitirte la sensación de desagrado por sus actitudes, ¿no? No tanto por su físico, sino por sus actitudes machistas, así de, yo hago lo que quiera con las mujeres, tengo mis Black Widows, no sé, o sea, te desagrada, ¿no? Incluso con su hija, ¿no? La trata como un objeto, como una herramienta. Entonces, me parece que estuvo muy bien logrado ese personaje. Eh, no tiene mayor relevancia, al final pues es derrotado, de hecho, de manera bastante sencilla, ¿no? Pero estuvo bien. Me pareció interesante, no lejos de ser un Kingpin, por ejemplo, de Daredevil, este, pero cool en cuanto a los villanos. Ahora vamos con la familia de Natasha. Como vimos al principio, a mí la primera escena me sacó un poquito de onda. Digo, estaba chida, sí me gustó y todo el rollo, porque nos presenta a Natasha pequeña, viviendo ahí como con una familia en Ohio, en Estados Unidos, todos muy felices, y con una mamá que les prepara de comer, que las que cuida, porque son dos, es ella y su hermana Yelena, y su papá que llega del trabajo, todo muy tradicional, ¿no? Entonces, yo me saqué de onda porque obviamente chocaba de inicio con lo que ya sabíamos del personaje en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Lo de su falta de familia, de amor y bla, bla, bla. Y sí, pues de repente te quedas viendo, ¿no? Poniendo atención porque qué cosa está pasando aquí. Ya a lo largo de la película ya sabes qué onda, ¿no? Al final de cuentas, los cuatro, los dos papás y las dos niñas, pues eran infiltrados
en Estados Unidos. Esto pasa ahí durante la Guerra Fría, ¿no? Ya saben, eran soviéticos que estaban infiltrados para espiar tecnología, espiar y obtener tecnología estadounidense. Ya que los cachan, ellos tienen que irse a Cuba para entregar su tecnología y se separan, ¿no? Acaba la misión y todo el rollo. Sin embargo, obviamente para las dos niñas, pues se crea un vínculo, eran muy jóvenes, eran chicas, y sí crean este vínculo amoroso con respecto a los padres. Los grandes, pues igual no tanto, ¿no? Al final de cuentas era su trabajo. Pero las niñas, al ser chicas, pues sí crean este vínculo, más la más pequeña que la grande. Pero bueno, el caso es que se nos presenta esta familia de la que no sabíamos. Al final de cuentas pasaron juntos 3 años, de ahí se separaron y continuaron cada uno con sus vidas, pero sí con un hilito ahí que quedaba, ¿no? Un hilito amoroso, sentimental que quedaba. Al final de cuentas, pues se reencuentran por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Resulta que la organización del Cuarto Rojo, la organización de las viudas negras, tiene controladas mentalmente a las viudas negras. Yelena, que es una viuda negra entrenada, se da cuenta de esto gracias a un gas que es robado por otra viuda negra que ya había salido del trance y decide, junto con Natasha, irse en contra de la habitación roja, terminar ya de una vez con este asunto de las viudas negras, de tanto maltrato a las niñas, a las mujeres, y para eso pues necesitan la ayuda de sus padres, ¿no? De sus expadres, y por eso los van a buscar. En estos papeles pues tenemos primero al Guardián Rojo, a Red Guardian, que es interpretado por, es que el apellido siempre se llama, es David, pero es David Harbour, ¿no? Este actor que vimos en Stranger Things. ¿Qué onda con este personaje? Definitivamente es el comic relief, ¿no? El aspecto cómico de toda la película. Sus apariciones son un chiste tal cual, ¿no? Es literalmente el chiste andante de la película. Muchos, sobre todo los que que siguen los cómics, creo que esperaban mucho más del personaje, porque el personaje en los cómics es como el Capitán América de la Unión Soviética, ¿no? Este super soldado de la Unión Soviética y aquí, pues sí, o sea, sí mencionan ese aspecto, pero se aleja mucho de ser un soldado bien acá, ¿no? Es más un patiño pues, que todo el mundo golpea, tanto física como sentimentalmente. Entonces, es el comic relief. A mí no me molestó porque realmente les digo, yo no conozco mucho de los cómics, entonces no empatizaba, ni siquiera sabía de la existencia de este Red Guardian. ¿Es pasado de chistes? No, hasta eso no, ya sabes, de por sí el universo cinematográfico de Marvel es muy cómico, tiene esa venita cómica, pero no, en realidad está bastante tranquilo, o sea, sí son chistes muy obvios, pero no son tan cansados como uno podría creerlo. Entonces, bien, está bien la intención que esté presente Red Guardian. Por ahí tenemos a Melina, que es interpretada por Rachel Weisz. Yo siempre me acuerdo de ella mucho por la película de la momia. Y a mí me gustó mucho el personaje que tiene, por esta forma en la que actuó muy, mm, muy ambigua. Era una forma muy ambigua, ¿no? Porque, digo, era una viuda negra, ¿no? Y además una de las más inteligentes porque es una científica. Podemos ver ahí cómo tiene a sus cerditos todos amaestrados, ya controlados mentalmente. Entonces, a una maldita, una desgraciada, igual que todas las viudas negras. Pero al mismo tiempo, tiene un rostro, de repente la actriz hace un rostro de dulzura que me pareció encantador, ¿no? Porque toma el rol de mamá, tiene este aspecto muy maternal de pronto, pues es una pieza fundamental para la victoria de Natasha en esta aventura. Entonces, también me gustó. De repente siento que saltaron demasiado rápido a los acontecimientos de encontrarlos, a que ya se lleven, a ganar, ¿no? Fue demasiado rápido desde mi perspectiva, pero me gustó en sí el personaje y la forma en la que, les digo, Rachel Weisz lo representó. La que se llevó las palmas para mí definitivamente fue Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh. Eh, o sea, me encantó. Yo cuando la veía en los trailers, no, se me hacía así como pues, otra Natasha, ¿no? Otra Natasha, otra badass acá, bonita, cara bonita, cuerpo bonito, que sabe pelear muy bien y bla, bla, bla.
otra badass, ¿no? Simplemente la que seguía y ya. Sin embargo, una vez que empiezas la película y empiezas a ver sus interpretaciones, su actuación, sus intervenciones en las escenas, de que te enamoras del personaje, porque no es otra viuda negra. De inicio me equivoqué totalmente, no es otra Natasha, tiene una personalidad muy marcada y muy diferente, ¿no? De inicio me llamó la atención en las primeras escenas que la vi, cómo hablaba como ebria. No sé por qué tenía yo la impresión de que hablaba como medio ebria, como con hueva de ebria, ¿no? Incluso eso al final me terminó gustando mucho este tonito que le dan. Eso es en la versión latina, ¿eh? Obviamente no sé cómo esté en el lenguaje original o esté doblado a otros idiomas, pero en la versión latina me encantó el doblaje que hacen. Y me gusta mucho su personalidad desenfadada. Sí es fuerte, sí es hábil y todo así como una viuda negra tenía que ser, pero es mucho más desenfadada y está mucho más conectada con su interior. A ella no le da miedo mostrar y decir lo que siente, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, incluso Natasha, ¿no? Es este personaje de, no, yo puedo sola y no me gusta hablar de mi pasado, y así un montón de personajes vadas que, que son callados y nada de sentimientos y no les preguntes nada. Incluso llegan a caer un poco mal. A mí me caen un poco esos personajes muy forzados en esta actitud de soy frío y calculador. Y esta Yelena es todo lo contrario, digo, tiene la fuerza, tiene mucha actitud, mucha personalidad, pero no teme mostrar sus sentimientos. No hay una escena ahí familiar donde Natasha dice que la familia solo había sido un teatro y que no había significado nada, y ella así como que sí le pega, ¿no? Y les dice que como que no había significado nada, ella era una niña, es más chiquita todavía que Natasha. Entonces les dice que sí, que Natasha era su hermana, que los otros eran sus papás, y así es durante toda la película. No teme mostrar sus sentimientos. Y eso a mí me fascinó porque no es una copia barata de Natasha, es tal cual un nuevo personaje. Y como mucho se piensa, yo creo también, va a ser la que tome el manto de Viuda Negra, nuestra siguiente Viuda Negra en las siguientes películas. Yo encantado con esa decisión, ¿no? Podemos ver ahí una escena postcréditos donde precisamente está Yelena, que va a ver la tumba de Natasha. Obviamente esto ya es después, ya es más en la actualidad. Va a ver la tumba de Natasha, la limpia, la lleva flores. Desde ahí, ¿no? Vemos cómo ella no se sube, no, yo no voy a ir a visitar la tumba o cosas, como son algunos hechos. Pero no, ella va, limpia, le pone flores y peluchitos y todo el rollo. Y ahí es cuando se aparece la tan mentada condesa Valentina, de Alegro, de la Fontaine, algo así era, ¿no? Estoy todo un nombrezote. Que ya sabíamos que iba a salir, porque desde que salió en Falcon and the Winter Soldier, se decía que su primera aparición no iba a ser ahí, sino iba a ser en Black Widow. Entonces, nos spoilearon cuando salió en Falcon, porque se hubieran quedado callados, ¿no? Hubieran dicho, bueno, ahí es un personaje que salió, y nos hubieran sorprendido al verla en la escena post créditos de Black Widow. Pero nada, dijeron, no, pues ya no se van a sorprender tanto porque iba a salir en Black Widow, pues todavía no salió en Black Widow. O sea, se hubieran quedado callados y hubiera sido una gran sorpresa. A mí me hubiera sorprendido ver a la condesa. Pero el caso es que sale la condesa, ¿no? Y ya saben, ahí con su humor y su desenfado también, que me gusta mucho el personaje de la condesa. Y le habla precisamente a Yelena de que ella sabe quién es el hombre responsable de la muerte de su hermano, y le enseña la foto de Hawkeye, ¿no? De Barton, así para que vaya a matarlo. Obviamente ya saben, ¿no? Que la condesa tiene ahí su agenda, y ahora va en contra de Barton por alguna razón que todavía no conocemos, que seguramente veremos en la serie que ya se viene de Hawkeye. Este, y pues entonces va a haber un enfrentamiento ahí entre Yelena y Hawkeye. De hecho, ya había rumores, y según yo todavía no está confirmado, pero sí hay rumores de que Yelena va a salir en la serie de Hawkeye. Y genial, o sea, para mí genial que sí vayan por este rumbo de que Yelena sea la próxima Black Widow, porque como les digo, yo quedé totalmente fascinado con el personaje. Entonces, por ahí genial, ¿eh? Yo perfecto con que ella sea. Ok, y Scarlett, bueno, no mencioné mucho a Scarlett porque, bueno, ella es su personaje, ¿no? O sea, no había manera de que hiciera mal su actuación. Ella es Black Widow, entonces no hay más que decir con respecto a Scarlett Johansson. Un gran trabajo y pues una gran despedida, porque ella ya dijo precisamente, ¿no? Que ya se despide del universo cinematográfico de Marvel. Está bien que vayan dándole esta, estos descansos de estos personajes y ya entren caras nuevas.
Bueno, cumplió con su cometido, la película, y creo que logramos profundizar bastante más en el personaje de Black Widow. Digo, había tenido muchas interacciones, porque sí había salido en muchas películas del universo cinematográfico de Marvel, pero evidentemente no había el tiempo suficiente. Tal vez a mí me hubiera gustado más una serie, ahora creo que estoy siendo muy fan de la serie, para aterrizar un poco más, ir más lento con el personaje porque al final de cuentas, si hay profundidad, ¿no? Si podemos ver un poco más el reflejo de la Natasha original, incluso la vemos de niña, pero no deja de sentirse al final de cuentas como algo anecdótico, ¿no? Como una partecita que pasó, o dos partecitas, no una en el pasado y una más en el presente, dos partecitas que pasaron en la vida de Black Widow, donde sí tuvo sentimientos a flor de piel y todo, pero me faltó algo así como sentir algo más general, ¿no? Como sí, conocí a Black Widow ya en su vida, cómo era y todo el rollo. Y creo que eso no llegó a lograrse en esta película, ¿no? Les digo, terminó siendo muy anecdótica y seguramente para muchos va a ser algo olvidable, ¿no? Para los que eh, buscan más otro tipo de cosas, más acción o más referencias también, porque hay muchos que se la pasaron buscando referencias, 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 no había tantas como esperaban y bueno, ya, ¿no? Se fueron de la película con una impresión de medianez. Entonces, sí, creo que faltó, sí hay profundidad más bien, pero creo que faltó un poquito más, un poquito más de fuerza, un poquito más de tiempo, creo que tiempo, por eso creo que una serie de Black Widow hubiera estado mucho mejor, como ya ha funcionado con WandaVision, bueno, con Visión con Wanda, para profundizar en ellos, para conocerlos mejor, ya pasó con Falcon, con Bucky, está pasando con Loki, entonces una serie creo que hubiera sido eh, más redituable para el personaje, tal vez económicamente no tanto para la empresa, pero redituable para el personaje sí, y tal vez hubiera tenido una mejor despedida, porque precisamente respondiendo a la pregunta inicial, ¿fue una buena despedida? Fue una digna despedida del personaje, pero creo que hubiera podido ser mucho más épica esta despedida, ¿no? Aún así, yo, como les dije al principio, no siendo nada fan del personaje, me voy contento con Black Widow. Este, en cine, antes hacíamos reseñas en Power Beats, y todo el rollo, pero a diferencia de los videojuegos, donde sí me siento un poquito más como pez en el agua, en el cine me da más cosa estar calificando, porque realmente cuando yo veo una película no es para calificarla, no, sino para disfrutarla. Entonces trato de disfrutarla al máximo. Por eso es que no voy a ponerle ni estrellitas, ni calificación, ni nada por el estilo. Simplemente ahí está mi opinión de Black Widow. Ahora cuéntenme ustedes qué tal ya la vieron, ¿les gustó, no les gustó? ¿Les gustaron la familia de Black Widow? ¿Les gustaron los villanos? ¿No les gustaron? Referencias, la escena post créditos, ¿qué les pareció? ¿Qué creen que venga para el futuro con Yelena? Yo soy Team Yelena. Este, y déjenlo ahí en los comentarios, ¿no? Claro, si gustan. Y si es la primera vez que llegas al canal, pues checa todo lo que hay. No solo tenemos este tipo de contenido, tenemos gameplay, tenemos reseñas, conteos. Cada semana puedes vernos ahí en el podcast de Power Beats platicando de nuestros temas favoritos. Y pues nada, ahora sí me emocioné mucho hablando de Black Widow, no había visto el tiempo. Así que me despido, me voy despidiendo. Ya saben que yo soy The Fierce, que siempre les recuerda, toma el control.